Nacen al pie del Guadarrama helado las Navas del Marqués, ese es su nombre, donde el florido mayo viste un prado que no hay escarcha o nieve que lo asombre. Así escribía Lope de Vega para su comedia El Marqués de las Navas. Nos vienen muy bien estas palabras como introducción a un nuevo episodio de Los Pueblos de la Etziat, en este caso nuestro invitado de hoy, José Antonio González Castillo, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, antiguo alumno de nuestra escuela y actualmente responsable de la unidad de informática del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos va a hablar de las Navas del Marqués, provincia de Ávila, pueblo en el que tiene sus raíces. Y sin entretenerme más, pues le paso el micrófono a José Antonio, que es una persona bastante ocupada y con muchos compromisos, así que hoy va a ir todo un poco más rodado y directamente para que nos cuente un poco, nos introduzca a su pueblo. Vale, pues mira, para empezar es mi pueblo, por una razón, porque mi abuela es de allí, mi hermano vive allí, mi mujer es de allí y mis suegros están allí y sobre todo tengo muchísima gente amiga, conocida y llevo desde que nací yendo a veranear a las Navas del Marqués y es un pueblo del que estoy enamorado. Es un pueblo precioso que lo tiene prácticamente todo. De hecho, tiene una grandísima ventaja que es la proximidad a Madrid, es decir, en exactamente una hora desde aquí, desde la Escuela de Agrónomos, te presentas en el restaurante Magalia, que está a la entrada del pueblo. Exacto, 55 o 60 minutos, a poder ser sin correr porque las curvas de llegada son bastante complicaditas una vez que baja la Cruz Verde. Y es un sitio que tiene una temperatura estupenda para verano porque al estar alto pues es bastante más fresco que Madrid, siempre como 5 o 6 graditos menos y es una maravilla estar en ese pueblo por las noches porque tienes que ponerte hasta una rebequita, aunque ahora con el cambio climático las cosas han cambiado y lo de las rebequitas son menos días, pero sí, es una gozada. Vale, pues por ir centrando un poco más la charla sobre las Navas del Marqués, podemos, si te parece, hablar de la población que me decías el otro día que superaba los 5.000 habitantes ya. Justo. 5.000 lo que es censados ahora, porque cuando llega el verano se multiplica por 4 o por 5 como muchos pueblos. Hace como cosa de, yo creo que 10-12 años, estaban justo en 4.800 y yo creo que hubo un efecto llamada a gente para llegar a los 5.000 porque si tenías 5.000 personas, la subvención a los pueblos y entras dentro de otro rango para poder obtener en los ayuntamientos, obtener financiación para muchas cosas. Es un pueblo que lo tiene todo, es un pueblo que da gusto vivir en él porque tiene muchas cosas de bares, de instalaciones, de ocio. Y luego, como tiene distancia 20 minutos a las Navas y 55 a Madrid, pues lo tienes todo. Vale, la proximidad a Madrid ayuda en sectores como la construcción, como hablaremos después, ¿no? Pero antes vamos a insistir un poco en el tema de la población para comentar un dato que me comentabas también, y es que buena parte de la población extranjera de las Navas del Marqués tiene origen magrebí. En esa llamada que te he dicho que se hizo en aquella época, pues vinieron mucha gente árabe que sí se ha incorporado al pueblo y han conseguido pues tener una comunidad propia, su mezquita, y han superado ese número de los 5.000, pues sí, y de hecho pues, están muchos escolarizados en las Navas y tal, y hay clases ya en las que hay mucha gente que ha venido de fuera. Cuéntanos sobre el sector construcción y la zona. Son pueblos, este en concreto, que viven mucho de cosas relacionadas con el turismo, pero durante muchos años en los que ha habido el boom de la construcción, pues muchísima gente lo que ha hecho ha sido forjar su profesión, albañiles, fontaneros, gente que se dedica a la construcción, a materiales de construcción, y han ido en cuadrillas pues haciendo todo tipo de casas y de urbanizaciones, tanto en las Navas como en los pueblos de alrededor, como en las urbanizaciones de fuera de Madrid o el propio Madrid, durante muchos años. Ha habido una época en la que ha bajado justo cuando acabó el boom de la construcción, y mucha gente pues, fue de alguna manera derivándose a otros sectores, pero ahora vuelve a haber mucha gente también que está en las rehabilitaciones y aprovecha el tirón de la construcción. Uh-huh. Bueno, y entrando ya en un tema que nos incumbe más a nosotros como escuela agronómica, ¿cómo es eso de hacer las prácticas de la universidad en tu pueblo? Cuéntanos. Pues
curiosamente es un pueblo, desde el punto de vista agronómico, cuando estuve estudiando aquí en agrónomos, hay cosas que me llamaron mucho la atención, porque yo hice mis primeras prácticas, las hice en las Navas del Marqués, porque nos intentaron hacer una prueba que era averiguar el grado de microbiología que tenía la leche según de microorganismos que aparecían en la leche según salía de la ubre de la vaca. Entonces hicimos una prueba muy bonita que fue varios compañeros, fuimos directamente a una de las instalaciones, que por aquel entonces las instalaciones ganaderas estaban dentro del propio pueblo y apenas tenían automatizado prácticamente nada, porque la leche era ordeño manual a las cántaras de leche, y de las cántaras de leche a que lo recogieran luego los camiones para isotermos y lo llevaran. Eso ha cambiado muchísimo, pero en aquella época fue muy divertido porque íbamos 3 madrileños de estudiantes de ingeniería y en esa instalación ganadera pues tenías las vacas pues prácticamente pegadas unas a otras, pasabas por en medio evitando los chorritos y cuando íbamos a ordeñar pues lo lanzábamos directamente a una placa Petri, la cerrábamos y comprobábamos que el número de microorganismos en aquel momento era muy pequeño. En el momento en que pasaba un cierto tiempo, si no has esterilizado ni nada, pues evidentemente va a más, pero que la leche directamente sacada de la ubre de la vaca apenas tenía microorganismos, siempre y cuando, y eso ha cambiado también mucho, la ubre estuviera limpia y los materiales con los que estuvieras haciendo y el ordeño fueran los adecuados. Entonces, esa primera práctica ya me dio un poco la vista del sector ganadero, cómo era en el pueblo, y era un sector muy fuerte. Agricultura es muy complicado por la temperatura, la orografía y no hay tradición de agricultura, salvo pequeños huertos. Pero la ganadería sí, tanto de vacuno como de carne como de leche. Bien, pues hilando un poco con el tema de las vacas y la leche de las Navas, pues si quieres cuéntanos ya el tema de los helados que tienen origen ahí en tu pueblo. Te cuento. La leche era famosa en las Navas, de hecho creo que hay una pegatina que ponían en los coches de qué leche, yo de las Navas, y era porque era muy famosa la estación de ferrocarril de las Navas del Marqués, la gente se paraba y pedía leche, porque era una leche que tenía unas propiedades muy buenas. Entonces, lo que, vengo también de alguna manera a deciros es que la leche de las Navas es muy buena, la carne de hecho hay 3 o 4 carnicerías allí buenísimas, de calidad y de todo, y la leche es la materia principal con la que hacen los helados de Palazzo. Cuando algunos de los que paseamos por Madrid vamos a alguna de estas tiendas de Palazzo y disfrutamos de un heladito... Sí, son muy conocidas, al menos aquí en Madrid. Eso es, pues que sepas que tienen la leche de las vacas de las Navas, que es buenísima de calidad, y además conozco, porque lo he visto meter los ingredientes en esa fábrica, y te aseguro que son materias primas de primera calidad, por eso están tan buenos los helados. Bien, pues otro aspecto importante, al menos en nuestra escuela, ya que genera mucha actividad, es la micología. Cuéntanos algo sobre la recogida de setas en tu zona. Pues otro disfrute. De hecho, hace cosa de un mes he estado cogiendo níscalos ahí las Navas, sacándote el permiso, porque ahora hay que sacárselo correctamente. Es una maravilla, porque las Navas tiene como 2 zonas bien diferenciadas para disfrutar el tiempo de ocio en naturaleza. Uno es el Pinar y otro es el Robledal. El Pinar, que es toda la parte de entrada hacia el pueblo, es absolutamente maravilloso, la zona del Valladal, todo lo que conduce a lo que es la ciudad ducal, que es preciosa, que merece la pena visitar. Y luego, si quieres hacer una excursión más hacia verano o lo que sea, pues hacia el Robledal, que es maravilloso porque de alguna manera tienes un paisaje completamente diferente, hay bastantes animalillos y la verdad es que es un disfrute para cuando hace una temperatura pues algo más cálida, pasear por allí, por el Robledal. Bien, cambiando de tema, no sé si os llega tanta agua al río, pero por lo menos mencionar, ¿no?, qué río pasa por vuestro pueblo, etcétera. Cada vez hay menos agua en el pueblo, porque es un pueblo que tiene una buena presa, además han hecho ahora una presa mayor y funciona muy bien, pero hay cada vez menos manantiales que tengan buen flujo de agua, y el propio río Baltraviés, que es afluente del Cofio, del Alberche y luego también del Tajo, pues no deja de tener cada vez menos agua y se nota mucho en el paisaje. El río antes era una maravilla porque era una especie de capacidad de distracción los veranos compatible con la piscina, un día piscina y otro río, y el río se ha quedado con tan poquita agua que apenas es utilizado para esta función.
Sí, hace poco me hablabas en la previa al episodio con mucha pasión, ¿no?, sobre el patrimonio de tu pueblo. Si quieres, puedes empezar por el Castillo de Magalia y nos cuentas más cosas. El Castillo de Magalia es precioso de visitar, además es que merece la pena hacer la planificación de pedir cita para citas guiadas, y si encima diera la casualidad de que hay algún ciclo de música clásica y puedes enganchar unas entradas para ver un concierto de música clásica en el atrio que tienen allí, pues es una auténtica maravilla. Es precioso. Se dice que tiene como un pequeño pasadizo que enganchaba ese castillo con el convento que has nombrado antes. Es un convento precioso que se ha restaurado y lo han convertido en centro cultural. Y tiene una anécdota muy curiosa ese convento, que es que durante un verano fue muy famoso en la radio y en la tele porque había excursiones de gente que iba a escuchar por la noche lo que creían que era una respiración. Entonces iba la gente, escuchaban y la respiración existía y se oía, hasta que averiguaron que era una pequeña lechuza, y con la forma del pues descubrieron que no era el espíritu de nadie, sino simplemente una lechuza. Fue muy curioso aquello. Aparte de todo esto, hay dos iglesias preciosas, la iglesia del Cristo y la iglesia de San Juan Bautista, que es la de abajo. Son dos iglesias que tienen retablos muy bonitos y están muy bien cuidadas. Tiene una pequeña ermita de San Antonio. Tiene también una cosa muy curiosa, y es, si bajas a la ciudad ducal, hay una torre de vigía de lo que sería un vigía forestal, que pone que está hecha por Eiffel. No es exacto, por lo que he leído no es completamente exacto, pero sí por un discípulo de Eiffel, y es una torre en un entorno absolutamente maravilloso, con una piscina natural al lado y con un pequeño lago, que es el de la ciudad ducal, donde se han rodado algunas películas, que es digno de ver. Bueno, aunque quede un poco lejos, vámonos al verano ahora y vamos a imaginar que estamos en tu pueblo en estas épocas, y creo que tenéis fiestas tanto en el mes de julio como en el mes de agosto. Realmente las fiestas en el pueblo te diría que casi que enlazan unas con otras, porque tienen un programa cultural siempre muy bueno, tanto todos los sábados música en la plaza del pueblo, y organizan eventos deportivos, eventos culturales, hay un ciclo de música clásica, suele haber bastantes conciertos de todo tipo, y la verdad es que lo que es la parte cultural se le ocurre muy bien los distintos ayuntamientos que ha habido, sí. Bueno, y conociéndote, me imagino que te implicarás en la medida de lo posible en las actividades que se hagan en el pueblo. Sí, durante muchos años estuve dirigiendo un coro allí en el pueblo, y luego a raíz del coro pues vino una oportunidad de colaborar en las fiestas del pueblo, pues haciendo una parte de la fiesta, pues una de las noches pues era actuaciones de grupos de jóvenes en los que participábamos, hacíamos gincanas, y bueno, siempre estuve involucrado en el pueblo porque es un pueblo que me gusta mucho y el que tengo muy buenos amigos. Bueno, le preguntaba esto a José Antonio porque he conocido cómo se ha involucrado mucho en muchas de las actividades que generaba la escuela, y yo concretamente a nivel personal pues tengo que agradecer que en aquel momento en el que yo entré a trabajar en la escuela, en el departamento de inglés, me ayudó a conocer más a la gente, a ver cómo era el ritmo de la escuela, a involucrarme un poco más con todo. Y bueno, yo pues tuve la suerte de jugar al fútbol con José Antonio y otros compañeros, y bueno, recuerdo aquellos años pues con alegría, ¿no? Y sobre todo con el agradecimiento de eso, de haber acogido a una persona que venía de fuera y empezar a trabajar en un sitio nuevo. Pues siempre es importante contar con el apoyo de la gente que está dentro. ¿Sabes una cosa que me gusta, Alonso? Es que yo siempre quise creer que era la unión que tenemos al campo, a la naturaleza. Me da la sensación de que somos bastante menos competitivos que otras ingenierías, que somos personas más llanas a la hora de ver la realidad, y bastante solidarios. De hecho, a raíz de lo de la Asociación de Antiguos Alumnos, lo que he descubierto es que basta que te cruces con un compañero que haya pasado por la misma escuela para que, si puede, te eche un cable. Eso lo tengo más que comprobado. Qué bien, ¿no? Pues precisamente para la gente de la escuela, que nos consta que les gusta caminar por el campo, hacer rutas, cuéntanos qué excursiones se pueden hacer por allí, por la zona de tu pueblo. Hay varias rutas muy interesantes. La ruta de las trincheras de la Guerra Civil merece la pena hacerla, y luego
hay que conocer el pueblo y hacerse las rutas, casi te diría que sin necesidad de más planos. Empezar a andar, y es que vayas por donde vayas, hay caminos preciosos, hay el mirador de los Picozos, que no sé si lo nombré antes, es precioso, el observatorio que tienen, y simplemente coger el coche, apartarse un poco del pueblo y coger el primer camino, vas a descubrir una naturaleza preciosa que te va a enamorar. Genial. Querías hablar, que no se nos pase, también sobre la Unión Resinera de Las Navas. Pues precisamente la Unión Resinera tenía una sede allí en Las Navas, y de hecho ahora el ayuntamiento es el que ha comprado gran parte del territorio de Las Navas del Marqués, que pertenecía a la Resinera, la Unión Resinera, y creo que es muy bueno que el pueblo tenga esos pinares y que haya empezado a recuperar una actividad tan bonita como es el uso de la savia de los árboles que pueden recuperar a través de la trementina, y eso es importantísimo. Ahora es un placer ver, aparte de que es realmente precioso ver el corte en un árbol, en un pino, ver ese pequeño corte que va rezumando ese líquido que luego van a convertir en pegamentos. Tiene unas imágenes que cuando le da el sol es absolutamente maravilloso, y en el fondo estamos reutilizando, consiguiendo que la naturaleza sea útil, que volvamos a conservarla, que volvamos a tratarla, que de alguna manera la cuidemos. Bueno, para ir cerrando bloques ya, queríamos tocar un poco, aunque fuera por encima, el tema de la gastronomía en tu zona, porque es cierto que no solamente ahí, sino en toda Ávila, la verdad es que se come genial, ¿no? En toda la provincia, ¿no? Yo lo sé porque mi mujer y bueno, toda su familia son de un pueblo que no está por la zona, está por el Barco de Ávila, bastante alejada de la zona de la que estamos hablando hoy. Pero sí que es cierto que me ha permitido conocer pues cómo se come por toda la provincia, ¿no? Porque al final uno se mueve de unos pueblos a otros, y bueno, aprovecho el momento, la situación, para saludar a todos los habitantes y toda la gente del pueblo del Tremedal, que bueno, todos los veranos paso allí unos días y lo pasamos realmente bien. Y bueno, respecto a las navas, José Antonio, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en especial, por ejemplo, del pote navero, que me consta es delicioso, y luego aparte también creo que tenéis una fábrica de embutidos y de morcilla ahí en el polígono de vuestro pueblo, ¿no? Pues hablando de la industria agroalimentaria, que también tiene que ver con la escuela, pues no sé si quieres decir alguna cosa que se nos escape, aunque hay tantas, ¿no? Que, bueno, alguna cosa que te guste a ti. Mi debilidad son los pasteles, y hay 3 pastelerías que son muy buenas allí, y aconsejo visitarlas. Muy bien, pues tomamos nota también de las pastelerías y vamos cerrando ya el programa, y sobre todo agradeciéndote este rato aquí con nosotros en la escuela, y bueno, dejarte un momento más si quieres comentar algo sobre lo que te apetezca a ti. Entré en agrónomos con 18 años, ya voy por los 55 y no he salido de aquí, porque en el fondo una parte de mi corazoncito está aquí en esta escuela, que siempre me ha tratado muy bien. De hecho, casualidades del destino, mi hija ahora estudia aquí aunque era otra opción la que tenía primero, al final el destino o el karma o lo que digan los jóvenes ahora, pues le ha tocado estudiar aquí en agrónomos y está disfrutando también de estudiar un grado aquí. Vale, esperemos que le vaya muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Bien, pues terminamos ya el episodio de hoy, el episodio número 6 de Los Pueblos de la ETSIAP, un programa de la emisora Radio Savia, que es la radio de nuestra escuela. Y finalmente, nada, decir gracias a Yaiza España, que es una alumna del IES Puerta Bonita, que ha estado aquí este rato con nosotros ayudándonos para que se escuche todo bien. También nos va a ayudar en la edición del audio de este episodio. Y bueno, gracias por tu ayuda, y un saludo y un abrazo a todos.